Señores, desde hace mucho tiempo nosotros queríamos siempre traerles un poquitito de lo que son las capas diluidas, de poder aprender, que es un tema sumamente grande, sumamente complejo, quizás en alguna medida. Pero aquí, por eso les hemos preparado este programa para que ustedes nos empapemos un poquito de lo que son las capas diluidas en nuestro país, para que aprendamos un poquito más de las capas. Vean esto. Amigos, un honor, por supuesto, tenerlos a todos ustedes con nosotros acá en un programa más de TV Actual. Hoy nos encontramos en un lugar realmente que ya mantiene una gran historia, como lo es Aras Corceles del Sol. Por supuesto, nos encontramos con la mano mayor, con Eduardo Puni. Como todos cariñosamente le decimos, un honor, Puni, tenerte por acá en TV Actual. Gracias, Oscar. Un saludo cordial y a todos los televidentes y seguidores del programa. Pues un gusto nuevamente tenerlos acá. Esta es su casa y a la orden, a lo que ustedes deseen preguntar. Hay temas que uno ha querido sacar. Yo creo que ya no solamente Costa Rica, sino fuera de nuestras fronteras conocen exactamente lo que es Aras Corceles del Sol. Pero nos hemos trasladado, porque yo quiero, Puni, que usted se ha metido mucho en lo que son las capas diluidas y todo ese montón de cosas. ¿Cómo nace Aras Corceles del Sol en las capas, en los colores en nuestro país? Ok, bueno, Aras Corceles del Sol en un principio hizo una base de cría más que todo enfocado en la conformación, en los movimientos y el temperamento. Entonces nuestra base original era mucha de caballos tordos. Estoy hablando de la primera etapa cuando Aras Corceles del Sol se dedicaba a criar solamente costarricense de paso. Después de un proceso de 10 años de cría costarricense de paso, que tuvimos el proyecto del caballo iberoamericano, cuando adquirimos un caballo español de capa, para todos conocidos, que es Quetzal. Quetzal, con su capa alazana, nos vino a aportar ese ingrediente diferente, ese plus a la ganadería que no teníamos y que desconocíamos, en realidad, que era tan valorizado a nivel internacional, bueno, a nivel nacional también. Nos dimos cuenta a través de las crías del caballo que el tema de la capa era importante y que gustaba más porque eran caballos que llamaban más la atención, la gente preguntaba más por ellos, se interesaba más por cruzarlos y nos los pedían más. Entonces, comencé a plantearme el proyecto de cómo mejorar en nuestra ganadería todas las capas y quitarnos un poquito la predominancia del tordo que teníamos tan arraigado en la ganadería. Cosas de la vida, no sabíamos que inicialmente ese tordo tenía una base de color alazán, que es muy importante. Eso viene heredado desde Decano y Piropo, ambos transmitían esa base de color, por eso la mayoría de hijos de ellos tordos nacen como flor de caña, que son caballos alazanes. Y bueno, eso nos ayudó a que Quetzal pudiera manifestar más rápidamente su capa en las crías, al venir también procedientes de una base alazán, aunque con gen tordo. Entonces yo comencé, Oscar, a plantearme la idea de cruzar caballos de afuera que me llenaran el ojo, que reunieran características que yo más o menos veía que podían combinar con mis yeguas, que no fueran a perder tanto lo que ya habíamos ganado y que nos había costado tanto, que eran sobre todo las elevaciones y el temperamento. Y busqué caballos de diferentes capas y escogí yeguas para cada uno de ellos
A cada uno le escogí un mínimo de 2 yeguas y con eso empezamos ya el proyecto con un volumen mayor. Entonces crucé caballos de capa negra, de capa alazana, caballos que tenían gen crema, caballos que tenían gen ruano. Dentro de esos caballos te puedo nombrar, por ejemplo, el mensajero del doctor Barrantes. Te puedo nombrar el caballo, se me olvida ahorita el nombre, el caballo alazán de don Rubén Pacheco. Prodigioso. No, un hermano completo de diamante. Gigante, lo de gigante. No, ahorita se me olvida. Pero bueno, ese caballo lo cruzamos 2 veces. También le eché yeguas a Vikingo, le eché yeguas a Bagaces, le eché yeguas a Diamante de don Sergio Rojas. Y bueno, con todos esos cruces, como le digo, le eché un mínimo de 2 yeguas a cada caballo. De lo que me nacía trataba de seleccionar lo que más me gustaba y lo que no me gustaba pues lo vendía. Y así incorporé todo ese tipo de capas a la sangre nuestra. Por supuesto, mitad de afuera y la otra mitad con la genética que ya traíamos inicialmente en el criadero. Eso lo hice porque era una forma de introducir la capa que no fuera tan brusca y que no me afectara tanto la cría. Digamos, si yo me ponía a comprar caballos, uno negro, uno bayo, uno ruano, algo así, iba a hacer que me variara demasiado la cría mía. En cambio, si yo lo hacía así, escogiendo las yeguas para el caballo de la capa que yo quería y tratando de seleccionar las crías de ese caballo con mis yeguas, ya por lo menos iba a llevar un porcentaje de genética mía, lo que a futuro no me va a afectar tanto en la variabilidad de las características que nos ha costado fijar y que no queremos abandonar. ¿Cuánto tiempo más o menos tiene ya, digamos, desde el momento en que ya empezó a buscar capas diluidas o buscar otro tipo de capas, otro tipo de colores para darle, posiblemente, tal vez voy a usar una palabra que no es así como muy loable, pero más realce a la cría que ya de fin de lo tienen? Bueno, yo estimo que alrededor de unos 8 años. Poco, ¿verdad? Hace unos 8. Bueno, el proceso arrancó en el 2010, cuando adquirimos a Quetzal. Pero, como te digo, fue un proceso de aprendizaje de los primeros años, cuando empezaron a nacer las crías, y fue cuando nos dimos cuenta del fenómeno del plus de la capa. Y a raíz de eso nos nació la iniciativa de empezar a buscar caballos que nos aportaran esas capas. ¿Cuántos colores? Yo sé que mucha gente que está en nuestras cámaras, pues montones de gente lo saben, pero ¿cuántos colores de caballos existen? Bueno, es importantísimo y que eso lo tengan todo el mundo claro, porque a partir de ese conocimiento es que podemos comprender cómo es que se dan todos los demás variaciones de colores. Solamente existen 3 colores. Bueno, hay gente que solamente habla de 2, pero a nivel mundial hoy por hoy se reconocen 3 colores, que es el castaño, el alazán y el negro. A partir de esas 3 bases de color se da la intervención de una serie de genes que hacen que esos colores muten o se transformen en tonos diferentes y crean toda la variabilidad que existe de capas en el mundo equino. Pero todas parten de esas 3 capas, del castaño, del alazán y del negro. No existe un caballo que no sea de alguna de esas 3. Tienen esos genes. Tienen esas bases de color. ¿Es muy difícil sacar capa? No, cuando ya más o menos entendés, comprendes el juego de cómo intervienen los genes, y si todavía a eso le agregas un poquito de conocimiento científico, pues sería lo mejor. ¿Qué es conocimiento científico? Si agarramos cada caballo, tomamos muestras del ADN de ellos y los mandamos a una universidad donde nos hagan un mapeo de las capas o de los genes que ese caballo tiene, entonces podemos saber con certeza las eventuales capas que ese caballo nos puede heredar de acuerdo a las yeguas que nosotros le pongamos. Una cosa muy importante que la gente debe saber es que todo animal tiene un color
que es producto del cruce de los genes de los dos padres. No es solo uno. No de uno, porque la gente tiende a pensar, es que mi caballo salió de ese color porque el papá es de ese color, o porque el abuelo es de ese color, o porque un caballo tatarabuelo era de ese color. No, ese caballo nació de ese color porque la combinación de los genes del padre y la madre dieron como resultado final esa mezcla, ese color, ese resultado. Vamos a salirnos un poco del tema. Digo yo salirnos no porque es lo mismo. Siempre he creído que nuestra raza nacional debería tener una identificación, así como la tiene el peruano, así como la tiene el colombiano, el mismo caballo de pura raza española, razas tracanes, hanaborianos. ¿Podríamos pensar las asociaciones de tener un color base en el prototipo racial? Ya eso está predispuesto en el prototipo racial de cada raza, donde vienen incluidas las capas que son emitidas. Ahora, hay un tema de gusto, ¿verdad? Que es, por lo general, una raza termina siendo el resultado del gusto de los criadores a lo largo de un periodo de tiempo, ¿verdad? Porque una raza puede nacer con un concepto, pero si el gusto de los criadores con el paso del tiempo evoluciona, así evoluciona la raza. Si nos gustan, qué sé yo, los caballos, como hablábamos antes fuera de cámaras, los caballos con mayor o menor hueso, ¿verdad? Con el pasar del tiempo, algunos criadores nos gusta mejorar ese detalle, algunos tal vez no, pero si la gran mayoría tiende a irse por una línea, eso va ineludiblemente a dar como resultado final que la raza se modifique. Entonces, creo yo que en el costarricense de paso, por ejemplo, ha venido sucediendo más por un tema, pienso que de ignorancia, a la hora de hacer los cruces, que de gusto, pero se ha venido con la tendencia a que los colores de la raza costarricense de paso han ido disminuyendo con el pasar del tiempo. Cada vez desaparece un poquito más los caballos de capa sólida por la alta influencia de caballos tordos y de caballos con gen sabino, lo que aquí en Costa Rica le llamamos cheles. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente cruza los caballos indiscriminadamente porque lo que buscan es una conformación específica, un andar específico y no tanto una capa. Y a no saber tanto de las capas, pues cruzan sin saber lo que van a sacar. Entonces, con el paso del tiempo ha habido una presencia exagerada de sabinismo y de gen tordo y es muy predominante, usted lo nota en las competencias que gran parte de los animales que se exponen son de esas capas. Prácticamente más del 50% tiene sabinismo, sea tordo o sea de capa sólida, y muchísimo caballo tordo en la raza. No digo que esté mal, pero sí sería muy interesante que se haga un poquito más de rescate de capas sólidas. Yo, por ejemplo, que ahora estoy muy enfocado en las capas, cuando trato de pensar en caballos costarricenses de paso, sementales, que me puedan aportar un color específico, y que no tenga sabinismo o que no sean, que por lo menos sean tordos de forma heterocigota y no homocigota, cuesta mucho encontrar. Me cuesta encontrar un caballo que es un semental bien bueno, que sea solo castaño o solo negro o solo alazán. ¿Me entendés? O un bayo, qué sé yo. Empieza uno a entender por qué el caballo pura raza española, para citar una raza, viene el registro y viene el color del animal al final. Claro. De hecho, yo soy de los promotores de que el registro no solamente debería decir la capa, sino que debería haber un capítulo de observaciones, porque hay cosas que se pueden ver al ojo, hay cosas que solamente un examen de ADN no lo da, pero lo que usted puede notar al ojo al menos podría decirlo un inspector o el mismo criador. Por ejemplo, los animales tordos, cuando nacen, por lo general, ellos muestran la base de color que tienen. Es decir, un caballo, si tiene su base alazán, nace alazán y se va tordeando con el paso del tiempo hasta quedar primero tordovinoso y luego queda blanco. Y algunas veces termina siendo mosqueadito, salpicado. Entonces, por ejemplo, qué bonito sería que el registro dijera tordo con base alazán. ¿Ves?
¿Por qué? Porque cuando el caballo esté adulto, si vos vendiste ese caballo, una yegua de cría, por ejemplo, la persona que la compra va a ver en el registro, esta yegua es blanca, porque lógicamente ya adulta va a ser blanca, pero el registro dice, mira, va hacia alazán, qué interesante. Señal de que si le echo un caballo a alazán, me va a salir alazán. Entonces son herramientas que nos pueden colaborar un poquito a incidir un poco más en la cría, en el resultado de la cría. Por eso le hacía la consulta, por la misma... Porque yo siempre he creído, al menos uno habla del costarricense de paso, y para mí costarricense de paso, para mí obviamente, señores, respeto todos los colores, inclusive Puri me decía que a él le encanta el chel y toda la historia, como sé que hay un montón de amigos que les gusta, pero a mí me encanta un caballo retinto quemado, patas blancas, careto. No pierde. No, usted no, tiene y aquí el mercado que tienen, sí, los piden, pero ustedes tienen a Chirripó, ¿verdad? Que es así, ¿verdad? teníamos, ya el caballo está en México ahora. Bueno, nuevo para mí. Sí, por lo menos nos dejó, en estos momentos justamente están pariendo las yeguas de Chirripó. Ya. ¿Cómo nace un chele? ¿Es el mismo principio? Sí, bueno, es muy interesante. El chele es el gen sabino y el caballo chele es un caballo que presenta el gen sabino de forma homocigota. O sea, que para que sea chele tuvo que haber heredado el gen de parte de los dos padres, de ambos. Un caballo chele, como te decía antes, no nace chele porque el papá o el abuelo es chele, o como dicen los criadores, es que el registro número 1 de la raza Cisne era chele, entonces es normal que salga un chele. No, eso no es así. Por ejemplo, mi yegua bambina era torda homocigota y no tenía gen sabino, y yo le pude haber echado 20 cheles que nunca me iba a dar chele. Porque si ella no aportaba también el gen sabino, ningún hijo podía ser chele. El animal chele es solamente chele si lo hereda de los dos padres. Cuando lo hereda solamente de un padre, entonces salen los caballos caretos patas blancas. Y cuando lo heredan de los dos padres, salen cheles. Entonces, ¿qué es el cuidado que hay que tener para no sacar un chele? De simplemente no cruzar caballos que los dos tengan presencia del gen sabino. Si usted cruza dos caballos caretos, eventualmente le puede salir, hay entre un 25 y un 50% de probabilidad de que le nazca chele. Entonces ese es el cuidado que hay que tener. Pasa mucho, por ejemplo, en costarricense de paso, que la gente no se da cuenta cuando el caballo es tordo, porque el caballo, al ser tordo, termina siendo blanco de adulto, entonces no nota que es un caballo careto de patas blancas, solamente cuando lo mojamos, ¿verdad? Cuando lo mojamos podemos ver la diferencia en la cara, porque la piel del caballo tordo es negra y la parte donde tiene sabinismo es rosada. Entonces al mojarlo notamos una mancha blanca con la piel rosada y inmediatamente en el mapa pegando la piel negra, digamos. Entonces ahí nos damos cuenta cuando un caballo tordo tiene gen sabino. Si ese caballo tordo con gen sabino se lo echamos a una yegua que también tenga gen sabino, ahí no, pueden haber probabilidades, no digo que el 100%, pero hay probabilidades de que nazca chele. Es importante si queremos evitar la capa o si más bien la queremos buscar, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del ibero es muy importante saber este detalle, porque ya sabemos que la capa chele no es aceptada en la raza iberoamericana, por lo menos no cuando son homocigotos, sí cuando son heterocigotos, que es cuando nacen caretos patas blancas, que ahí hay un poquito todavía de ignorancia, porque todavía hay una confusión entre los caballos caretos y los caballos overos. Hay algunos caballos caretos patas blancas que nacen también chorreados, y algunos inspectores de la asociación le llaman muy mal llamados overos, porque no son overos, es una capa totalmente distinta. Y esos caballos chorreados sí deberían de tener registro, algunos se los quitan. ¿Por qué? Porque genéticamente ellos no son más cheles que cualquier otro caballo careto de patas blancas. O sea, ellos simplemente no son cheles. La capa que no es aceptada es la chele. Si está nada más de forma heterocigota, sí deberían de aceptarlo. Tenga las manchas de chorreado o no las tenga. ¿Por qué? Porque genéticamente es lo mismo. Al ojo es diferente, pero genéticamente es lo mismo. Okay. Señores, estamos acá aprendiendo un poquitito de este tema tan grande que son las capas en nuestros caballos, y por supuesto con una persona que
se ve que ha sacado el ratito para conocer cómo es Eduardo Benavides. Ya regresamos, vamos a ir un corte y estamos por acá. Seguimos desde Aras Corceles del Sol. Peso Seguro. 50% grasa obtenida de finos aceites para el aumento de peso en caballos. Calorías altamente digeribles. Abre el apetito y mejora la condición del pelaje. Ideal para caballos delgados, caballos viejos y caballos de alto rendimiento. Altamente palatable y para toda clase de caballos. Búsquelo en su farmacia veterinaria de confianza. Peso Seguro. Es el ojo del amo. Ivern LA, desparasitante inyectable de amplio espectro y efecto de larga duración para bovinos, caprinos y ovinos. Controla parásitos internos y externos con una sola inyección. Efectivo para el control de moscas, garrapatas, tórsalos y como tratamiento en parásitos gastrointestinales y pulmonares. Dosis de bajo volumen, intramuscular o subcutánea. Búsquelo en su veterinaria de confianza. Distribuido por Navet Internacional S.A. Señores, ahora estamos aquí más que todo pues para enfocarles los tres colores. Puni, aquí tenemos el castaño, el alazán y el negro, pero un negro que también yo quiero que usted nos explique un poquitito porque hay un gen por ahí dentro de lo que teníamos, que es para la gente, para el público que está, que queríamos tener un negro, pero no lo tenemos. Entonces, ahí cuéntenos un poquitito de estas tres capas, de estas tres, las únicas capas que existen. Ok, sí, bueno, eso es lo importante, lo acabas de decir. Esas son las tres capas que existen en los caballos y no hay más. Es decir, las bases, todos los caballos o son castaños, o son alazanes, o son negros. Después de ahí, si usted ve otro color, es porque hay genes que intervienen y hacen que estos colores de base se modifiquen. Vamos con la primera, la castaña que sostiene Miguel, eso es. Es una yegua castaña, esta también a veces algunos les dicen rojo, ¿verdad? Pero bueno, en fin, el caballo castaño es un caballo de piel castaña con crines negras, cola negra y cabos negros. Eso le iba a preguntar, Puni, perdón. Tienen que ser los cabos negros, ¿verdad? Eso es importantísimo que se lo graben, porque más adelante nos vamos a dar cuenta que cuando los genes hacen variaciones en la capa, una de las características del caballo que nos ayuda a distinguir que es de base castaña son los cabos negros y la crin negra. Y la crin negra, bueno, okay. Excelente. Ok, Miguel, si puedes retroceder un momentito y más bien Cristian, de un paso al frente. Esta es una potranca totalmente alazana. Ella, a diferencia de la potranca castaña, las crines y la cola son o color alazán o tendiendo a ser un poco rubias, ¿verdad? Y vemos que los cabos tienden a aclararse un poquito, pero mantienen dentro de la misma tonalidad de color alazán. Un poquito a hacerse tal vez rubios, pero no a oscurecerse. Eso es importante porque también cuando vamos a ver la variabilidad de los colores que intervienen en el color alazán, lo vamos a notar por los cabos si es castaño de base o si es alazán de base. Puni, ¿y si tienen las crines más coloradas, como pelirrojas, los alazán? Está dentro del color alazán, por eso le digo, la crin puede ir desde el color alazán hasta el amarillo, inclusive hasta blancas, porque hay un gen específico que modifica el color de la crin y la hace blanca y a veces se confunde un caballo alazán con crin blanca con un palomino, porque el palomino básicamente viene de un alazán con gen crema, con una dilución crema, pero por lo general las crines son o del mismo tono alazán del cuerpo o se hacen rubias. Yeah. Y las blancas son por la intervención de un gen específico. Ok, ¿la negrita? Y por último, tenemos la potranca negra, que bueno, desgraciadamente no contamos ya con lunero de Chirripó, que era el caballo de capa negra sólida, o tenemos una potranca en la finca también que es negra, pero por estar suelta no nos dio chance
de traerla y tenerla en buenas condiciones para mostrarla el día de hoy. Entonces, ahorita lo que más se nos acerca a la base de color que queremos mostrar es esta potranca, que es, evidentemente ella es base negra. Lo que pasa es que ella también tiene un gen de dilución crema. Por eso esas partes que pareciera como que si fuera quemado del sol, pero es la intervención del gen crema, y a ese color específico se le llama smoky black, o bueno, negro ahumado o negro cenizo. Pero bueno, en este caso lo que queríamos resaltar es la base del color de ella, que es el negro, y como repetimos una vez más, son las únicas bases que existen, y a partir de aquí es que se cambian los colores con la intervención de los genes. ¿Podríamos decirle al público que nos está viendo y vemos esos listones o caretos, hay algún toquecito ahí de otro color? No. Bueno, en el caso de los listones, no siempre, Oscar, eso es muy dado, por ejemplo, en el caballo español. Inclusive yo he visto caballos con una patica, una media blanca o dos medias blancas, y no necesariamente es el mismo gen sabino que tenemos en Costa Rica. No sabría decirte con exactitud si la yegua alazana tiene gen sabino o no, porque la madre de ella sí lo tiene. Entonces podría ser que esas manchas que le vemos sean de gen sabino. Sin embargo, yo tiendo a pensar que no. Ella es hija de Quetzal, que es un caballo español de capa alazana, que también tiene listón y también tiene una pata blanca, y no es gen sabino. Bueno, ahí señores, aquí les presentamos a Lujuriosa, Gitana y Carbonera, para que más o menos ustedes vean lo que son las capas, las verdaderas capas que existen en los caballos. Ok amigos, aquí continuamos con lo que es ahora, y Puni nos va a hablar un poquitito, nos va a explicar sobre lo que es el gen sabino o chele para mí, Puni. Sí, el gen sabino, el famoso caballo chele. Le llamamos chele al caballo cuando hereda el sabinismo en un 100%, es decir, de parte de los dos padres, por lo tanto es sabino de forma homocigota. Entonces, el animal que tiene nuestro compañero Enrique a la izquierda es una potranca Luna de Caro, es una potranca costarricense de paso, capa chele. Ella evidentemente heredó el gen de ambos padres. Por parte de la madre, la madre de ella también es una yegua chele. Evidentemente la yegua siempre, el animal chele siempre va a pasar el gen sabino, por ser homocigoto. Y por parte del padre, ella es hija del lunero de Chirripó, que si Lunero no hubiera pasado el gen sabino, ella probablemente sería o torda, careta patas blancas, o sería negra, careta patas blancas. Pero al pasar el caballo, el gen sabino, entonces se juntó con el de la madre y nos dio ese animal tordo. Ese animal chele. Una cosa que quiero explicar sobre la capa chele es que la capa chele lo que hace es envolver la capa original que tiene el caballo. Es decir, debajo de un chele puede haber cualquier tipo de capa. Debajo de ese animal chele puede haber un animal castaño, puede haber un animal negro, puede haber un animal ruano, puede haber un animal tordo, en fin, cualquier color. El chele es como que si nosotros agarráramos un carro que sea azul o amarillo, el color que sea, y lo agarramos y le ponemos pintura blanca encima. Entonces lo que vamos a hacer es cubrir el color original. El sabinismo lo que hace es eso, el sabinismo abarca ciertos porcentajes de la piel y los transforma en sabino, los cambia. Entonces, por ejemplo, Enrique, vuelva a su posición. Vamos a ver, por ejemplo, la potranca que trae Miguel. Esta es una potranca palomira con un gen sabino solamente, señal de que fue heredado por solamente uno de los progenitores. Entonces aquí el sabinismo solamente cubre alrededor de un 15% del cuerpo del animal. Si nosotros nos vamos a la parte donde está el sabinismo presente, nos vamos a encontrar que son pelos blancos con piel rosada. Y el resto de la piel del cuerpo es piel negra con otro tipo de color de pelo. Entonces, el sabinismo se puede presentar sobre un animal palomino, como es el caso de ella, o como el caso siguiente, Miguel, si gusta la guarda. El animal que trae Jorge, por ejemplo, es un caballo bayo.
Al igual que la potranca anterior, son ambos caballos con un gen crema, de dilución crema, pero lo que nos estamos enfocando aquí no es tanto en la dilución de ellos, sino en la presencia del gen sabino. ¿Ves? Entonces aquí hay un sabino sobre un bayo, allá es un sabino sobre un palomino, allá es un doble gen sabino sobre no sabemos qué hay debajo de ella. Y por último, Jorge, vuelvo a su posición, por último tenemos a Cristian que nos va a traer una yegua torda, pero también tiene gen sabino. Aquí es importante, y me voy a arrimar un poquito a la yegua, porque, bueno, ella ahorita está seca, pero si ella estuviera mojada sería más fácil diferenciar la tonalidad de la capa. Si vemos aquí, se ve claramente la división entre la piel negra y la piel rosada. Entonces aquí nos damos cuenta que la yegua es careta, por lo tanto ella es un tordo con gen sabino. Esto es importante, que sepamos esto, porque si por ejemplo yo el día de mañana cruzo esta yegua torda con aquel caballo bayo y me nace un chele, yo no tengo que asustarme, porque los dos padres tienen gen sabino. ¿Verdad? Hay gente que dice, pero ¿de dónde salió? Si era un bayo con un tordo, ¿por qué chele? Bueno, por el sabinismo que tienen presente en cualquier grado. Cuando el animal es sabino, ya saben, cuando el animal es sabino en un 100%, bueno, en realidad nunca es un 100%, el sabinismo cuando se da de forma homocigota, que se presenta el animal chele, lo que cubre el sabinismo es entre un 85 y un 90% del cuerpo. De hecho, todo animal chele tiene algunas zonas del cuerpo que tienen piel negra, por lo general en la parte de los genitales, o algunas manchas en el dorso, o algunos lunares por ahí. ¿Los ojos no entran ahí? Los ojos a veces pasan, de hecho esta potranca, por ejemplo, tiene los ojos negros, no los tiene color azul. Gatos, mira, sí. Exacto. Entonces, aquí es cuando llamamos un caballo albino, cuando tiene sabinismo de forma homocigota, que le cubre el 85% de su cuerpo. Ahí es donde llamamos un caballo albino. Puni, para terminar este segmento, ¿tienen que tener los dos padres el gen sabino para poder sacar un chele? Definitivamente que sí. Si uno de los padres no porta el gen sabino, nunca va a salir chele. Puede salir careto patas blancas, pero no chele. Bueno, señores, eso es básicamente lo que nosotros queremos decirles, así es que estamos aprendiendo, estamos conociendo a los muchachos, el agradecerle a don Eduardo y vamos a seguir más, pero aquí los dejamos, aquí hacemos un corte y regresamos con muchísimo más.